en el Congreso y sobre todo en un año electoral. Lo vamos a hablar con una especialista, Marina Lacalle. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Marina es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Houston, Texas, una especialista en balances y juegos de poder dentro de las estructuras parlamentarias. ¿Está bien esto que digo? Exacto, es correcto. Mientras tanto, en las imágenes vamos a ir viendo algunas imágenes en vivo de la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados este año. Recién ahora, desde el 1 de marzo, que todavía no había sesionado. Marina, esta idea de que es muy difícil gobernar con un Congreso donde se tiene minoría, donde no se tiene la mayoría. ¿Cuán real es ese argumento en Argentina? Teóricamente tiene todo sentido, ¿no? Es totalmente racional decir, bueno, en un Congreso donde el presidente se enfrenta con, digamos, una oposición, digamos, mayoritaria, donde no cuenta con la suficiente cantidad de votos para pasar sus proyectos, sería un problema. Sí. Si nos remontamos a la vieja literatura, eso era una de las principales explicaciones del por qué caían los sistemas, las democracias presidenciales en el Cono Sur, ¿verdad? Bueno, después de más de casi 36 años de democracia y específicamente en el caso argentino, se ha demostrado sistemáticamente que la falta de mayorías en el Congreso no necesariamente es un problema para los presidentes. No necesariamente. No necesariamente, digamos, el Congreso argentino lo ha demostrado. Sí, sí. De hecho, bueno, para no remontarnos a gestiones ¿Cómo fue el anteriores. menemismo, por ejemplo? ¿Cómo ha sido, o el alfonsinismo, cómo ha sido históricamente en estos 35 años ese reparto en términos generales? En términos de la famosa rosca, digamos. No, entre minorías y mayorías en relación al gobierno central, al gobierno nacional. ¿Ha tenido la minoría o la mayoría? Bueno, ha habido, digamos, idas y vueltas, ¿sí? Ha habido momentos donde el alfonsinismo en un primer momento tuvo mayoría, ya después no. Sí. Un principal aliado, en términos de actor político, han sido los gobernadores y, digamos, sus delfines dentro del Congreso, ¿no? Sí. Son actores principales para empezar, en cierta medida, a desmenuzar esta rosca política que vos mencionabas recién. El kirchnerismo tuvo mayoría, siempre se dice que tuvo mayoría parlamentaria y que por eso pudo gobernar con más solidez, de alguna manera. Pudo gobernar con solidez, a pesar de que el Congreso ha estado bastante lejos de ser el famoso sello de goma que se piensa que es. ¿Sí? El Congreso argentino es un Congreso proactivo, es un Congreso que se opone a gran proporción, digamos, de los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo. Aún cuando responde al partido, digamos, del presidente. En el caso del macrismo, digamos, es una coalición integrada por tres partidos políticos principalmente, pero que a raíz de tener actores claves que han sabido, en cierta medida, aceitar esa rosca política, el circuito político, es que Cambiemos pudo llevar a cabo gran parte de su agenda a pesar de no tener una mayoría. Claro, esto es, un partido gana las elecciones nacionales y gana bancas en el Congreso, pero después tiene que disputar el poder dentro del Congreso. Fundamentalmente las principales posiciones de poder dentro del Congreso, que son las presidencias de las comisiones más importantes, que es, digamos, el lugar donde se cocina, ¿sí?, lo que se trata posteriormente en el Pleno. Claro. Es decir, estamos cansados de escuchar, bueno, los legisladores no trabajan, no van a sesión. En realidad el trabajo fuerte de un legislador es el detrás de cámara. Claro, el backstage. En esas reuniones de comisión donde ahí es importante ver cómo se manejan aquellas autoridades de los principales partidos, ¿sí?, del partido de pluralidad, porque no son los partidos más grandes, digamos, con 50% más uno de las bancas, y que es donde, digamos, le abren o le cierran las puertas a los proyectos que pueden llegar a dividir a estos partidos, es decir, y los proyectos, por supuesto, que son de importante relevancia para cada una de las bancadas. Ahora, ¿el reglamento parlamentario puede balancear algo de esa rosca que puede ser arbitraria y perjudicar a algún partido? Es decir, la letra reglamentaria de cómo se constituyen las comisiones, etcétera, etcétera. ¿Hay una distribución del poder que esté escrita y que haya que respetar? Claro, sí, la distribución de los miembros de comisiones es a proporción de la cantidad de miembros que tiene cada uno de los bloques. Las presidencias de comisión se votan. De manera que este poder que se disputa dentro del Congreso una vez ganadas las elecciones y distribuidas las representaciones, ¿está un poco determinada ya por esa letra o no? ¿Por la letra de la reglamentación o no? La distribución sí. De los miembros de comisiones. Las presidencias, al ser por votación, ahí tenemos entonces a los hombres y mujeres importantes de cada una de las bancadas jugando su juego, ¿no? La presidencia de la comisión no está atada a los niveles de representación, no. Eso es pura negociación. Pura negociación de los bloques. Eso es la rosca política. Exacto. ¿Cómo se lleva a cabo la rosca política? De manera informal, por supuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Cafés, asados? ¿Cómo es esto?
Sí, reuniones informales. Aparte, bueno, el bloque mayoritario en general, digamos, el presidente del bloque mayoritario tiene un peso, por supuesto, más relevante, digamos, o más importante que otros miembros, que otros presidentes de otros bloques. Y por supuesto son arreglos informales, eso no está escrito en la norma. Eso no está escrito y hay un toma y daca de, bueno, esta presidencia la cedemos, pero esperamos que en tal proyecto acompañen con el voto. ¿Hay ese tipo de intercambios de los que, bueno, la ciudadanía ni se entera? Hay momentos, digamos, hay momentos que están teñidos por los diferentes tipos de proyectos que se vayan a tratar también, ¿no? Hay proyectos que son de alta relevancia para el presidente y en ese caso los miembros de la bancada del partido del presidente por supuesto se van a atar las manos para que esos proyectos tengan, digamos, un salvoconducto un poco más seguro, ¿sí? Y hay proyectos que de pronto no, como señala la literatura, no hieren, no lastiman, no dividen a la mayoría de ese partido. Sí, esos son los proyectos los cuales el partido no va a tener ningún problema en que tengan un despacho de comisión y posteriormente pasen al Pleno para ser votados. Claro. Ahora, hay un sistema político en la Argentina que es presidencialista y personalista. El sistema de Congreso, aunque bueno, es el lugar de la representación, también es personalista en el sentido de que, por ejemplo, la figura de Emilio Monzó, todos sostienen, o la de Naidenov en el Senado, han sido figuras claves para la aprobación, para alinear a la tropa de Cambiemos y además el diálogo con la oposición. Personalista en ciencia política, digamos, en la jerga se entiende más bien por un representante que tiene, digamos, un fuerte protagonismo dentro de su territorio. Sí. El caso de Emilio Monzó, aparte de eso, ha sido, digamos, principalmente la persona que pudo estructurar esta coalición entre el PRO, la coalición cívica y el radicalismo, algo que durante años no se pudo concretar y efectivamente se pudo hacer, partiéndose el único, por supuesto, pero fue una de las personas más importantes en ese sentido. Y también ha sido un gran facilitador para negociar justamente en tanto y en cuanto tenemos un Cambiemos, que nuevamente es una pluralidad dentro del Congreso y que necesariamente para llevar a cabo su agenda tuvo que negociar con sectores importantes del peronismo tradicional. En ese sentido, digamos, la figura de Monzó como protagonista del Congreso es importante, ¿sí? No en términos, digamos, personalistas de ser un varón de un territorio. Claro, no la definición politológica, pero sí la idea de que no alcanzan con... Si hay un talento particular, la rosca es un talento que se construye de una manera informal y poco transmisible, quizás. Es decir, hay un Congreso que depende de reglas no dichas, pero no solo de reglas no dichas, sino también de talentos intransferibles. Digo, si se va Monzó, ¿quién viene? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno, en un año clave para el gobierno. Total, esa es una de las grandes pérdidas dentro, digamos, es un año electoral también particular en el sentido donde, aparte de renovarse 130 legisladores en Cámara de Diputados, tenemos estas grandes figuras que se van, ¿sí? Monzón, Pichetto, Pinedo, bueno, Mazzot, que es otro tipo de figura, pero y personas que no se sabe qué es lo que va a suceder, ¿sí? sin tener de pronto la relevancia que tiene Monzón, Kicillof, Donda, etcétera. Claro. Digo, es con el peso que tiene la rosca, según tu descripción y tu análisis experto, ¿es una situación de riesgo para el oficialismo o no? Para el oficialismo sí, porque la persona de Monzó o una persona X que cumpla el rol que cumple Monzó es fundamental para poder llevar a cabo la agenda, digamos, y que salga, que no sea tan cara en términos de todo tipo de recursos, ¿no? Sí. La gestión anterior que tuvo tuvo mayoría parlamentaria, gobernar pensando desde la gestión parlamentaria, pensando en ese poder que da la mayoría, ¿es abuso de poder para un analista del espacio del campo intelectual político? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Lo mismo que, bueno, lo que pasa es que son, digamos, figuras mal vistas, así como el decreto, ¿no? La capacidad, la prerrogativa que tiene el presidente de decretar. Bueno, es una prerrogativa formal y de hecho dentro del marco democrático no necesariamente es algo antidemocrático, digamos, autoritario. Marina, apelando a tu expertise comparativo de otros escenarios políticos de otras sociedades, cuando un gobierno está en mayoría, ¿cuán abierto está a negociar con las minorías acuerdos consensuados, aun cuando tenga los votos? Por eso insisto que cuando tiene la mayoría parlamentaria, pensando en un futuro y en una continuidad del Estado, cuando esa mayoría no sea tal en el Congreso o en la sociedad.
Depende mucho de la estructura del país. Por ejemplo, en Brasil tenés un sistema de partidos que está extremadamente fragmentado, donde cada bloquecito, por más pequeño que sea, cuenta. Claro. ¿Sí? O tenés, digamos, casos como el Chile, donde tenés dos coaliciones que están formadas por diferentes partidos políticos que son importantes, que son grandes, entonces ahí de pronto la minoría no tiene tanto protagonismo. En el caso argentino, me encantaría señalar dos particularidades. Una tiene que ver con esta cuestión que te mencionaba antes, de que los presidentes no se enfrentaron con congresos que fueron tan facilitadores, tan sellos de goma de su agenda, aun cuando tenían mayoría en el Congreso. Y otra cuestión es que los partidos minoritarios sancionan gran parte de los proyectos que ellos presentan también. O sea, hay espacios para la minoría en el Congreso argentino. Esa es una particularidad, digamos, un dato que no se destaca mucho, pero que es relevante, digamos, para la riqueza de nuestra dinámica legislativa. Claro, y aparte, a ver, hoy se concentraban todos en los dardos contra la diputada Elisa Carrió a partir de sus dichos muy reprochables. Pero esa especie de abroquelamiento de la oposición en contra de una figura del oficialismo en realidad no termina de representar el funcionamiento que es mucho más consensuado según lo que vos estás planteando. Es decir, hay momentos en que los partidos minoritarios pueden lograr la aprobación de un proyecto. Claro que sí. Pero ¿son estos proyectos que no hieren a los intereses del Poder Ejecutivo los que aprueban? Son estos proyectos que no hieren a los intereses del partido mayoritario. Claro, ahí somos todos políticos nórdicos. Exacto, digamos, y el otro dato vinculado también a esta cuestión de que el presidente en Argentina de pronto no siempre le es tan fácil como uno espera pasar sus proyectos, comparado con los vecinos. A ver. En el caso de Chile, en el caso de Brasil, donde los presidentes aprueban el 100%, en el caso de Chile es casi el 100% de los proyectos que presentan. Ah, mira vos, ¿y eso por qué sucede? ¿Por qué la oposición está, me decías que en Chile está como dividido en dos el Congreso? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le es más fácil? Bueno, digo, el presidente como figura importante dentro de la política nacional y aparte, digamos, tengamos en cuenta también que más allá de que haya muchos partidos políticos en Chile, la dinámica de competencia política responde a una dinámica bipartidista, entre comillas, porque son dos coaliciones. Tenemos la izquierda, la centro-izquierda y la centro-derecha. Entonces, y dado que tienen un sistema electoral que tiende también a ser un sistema mayoritario, un sistema binominal, etcétera, se genera, digamos, estas mayorías que acompañan también a los proyectos. Más automáticamente. Exacto. Ah, qué interesante esa diferencia, no la tenía para nada claro. El hecho de frenar la acción del Congreso, oír, muy claramente vos señalás que el trabajo está en las comisiones y no tanto en la sesión pública. Ahora, en las sesiones donde se aprueban o no las leyes, ¿no? Este año electoral parece estar, bueno, un poco lento en ese sentido. ¿Esto es positivo para una democracia? ¿Es parte del juego democrático? ¿Y está bien que cuando no hay definición política el Congreso se llame un poco a silencio? Es parte del juego democrático, no creo que dañe, digamos, ¿no? Siempre y cuando nuevamente se respeten las instituciones y todo siga un marco institucional correcto, no necesariamente es un daño para la democracia. Y también sucede en otros países, digamos, años electorales, paradójicamente el año políticamente más rico, más importante para un país, en el Congreso se merma la actividad también por cuestiones, es una cuestión racional. A ver, y justamente, el otro día leí una nota de Joaquín Morales Solá donde él destacaba justamente esto. Decía, bueno, toda esta compañía que ha tenido Cambiemos del peronismo tradicional, hoy por hoy no la va a tener. ¿Cuál es la estrategia de los bloques? Es, bueno, separarse y diferenciarse en cierta medida de Cambiemos, justamente en un contexto donde, digamos, la figura máxima, el presidente, no le está yendo tan bien en las encuestas. Marina, al principio de esta conversación planteaste el rol de los gobernadores. ¿Cómo es esto? El rol de los gobernadores en relación al Congreso, el peso de las provincias. Algo señalaste al pasar. El rol, o sea, no podemos entender el rol de los gobernadores o la influencia y el poder que tienen en, digamos, la agenda política nacional y el juego de la política a nivel nacional si no entendemos cómo se seleccionan los candidatos. Sí, que bueno, la ambición de un político es o reelegirse o ir a otras categorías políticas, digamos, ambición entendida en el buen sentido, ¿no? Y eso, históricamente, en el caso de Argentina, dada la estructura institucional, dado nuestro sistema electoral, nuestro sistema, digamos, de listas cerradas, que donde los partidos políticos son grandes protagonistas para definir quiénes y en qué orden van a ocupar una lista. En ese sentido, los gobernadores tienen históricamente un rol súper importante, y sobre todo en el Congreso, antes quizás de la reforma, antes del 2001, donde los miembros del Congreso eran electos a partir de las legislaturas. Bueno,
ahí los gobernadores tenían un peso aún más tanto en relevante. Senadores como en diputados. En ambos lugares, pero sobre todo en senadores. Sobre todo en senadores. El diálogo del presidente, de la figura del presidente con los gobernadores, ¿es también para influir sobre senadores? Es fundamental. Es fundamental. Está buscando que pasen leyes en esa instancia, que se aprueben leyes en esa instancia. Exacto. ¿Cuánto, para ir cerrando, Marina, este año electoral clave, Congreso detenido, cómo va a conversar el presidente con los gobernadores sin este marco de acción del Congreso que está tan lento? Es decir, ¿a partir de qué va a dialogar? ¿Con sus gobernadores propios de la coalición? Sí, pero con los gobernadores de la oposición. ¿Cuál puede ser la carta que se juegue ahí? Las cartas que se jueguen pueden ser medidas económicas a futuro y por sobre todas las cosas, bueno, ir viendo, me parece fundamental cómo se va generando, cómo va, digamos, moviéndose la imagen de Macri en caso de que sea candidato a presidente en las próximas elecciones, ¿no? No es lo mismo un presidente que se retira que un presidente, digamos, el famoso Pato Rengo, ¿no? Claro, el presidente que se va y que después no sabe qué va a suceder, a un presidente que tiene una continuidad y que tiene chances de ganar una reelección. Pero bueno, interesante, más consenso de lo que uno se imaginaba y mucha rosca. Ajá, mucha rosca. Esa es la fórmula del éxito en el Congreso. Exacto. Muchas gracias, Marina. Muchas muy gracias interesante realmente. Vamos a escuchar ahora la voz de la jueza que tiene que ver con, bueno, el hallazgo de Lara San Juan. La causa sigue en trámite, seguimos tomando testimonios. Hace un mes que estamos trabajando en procura de conseguir peritos especialistas en submarinos que no respondan o no tengan vinculación con la Armada Argentina. Estamos en muchas mejores condiciones que el año pasado, cuando no aventurábamos siquiera que podíamos contar